Dile, hoy el Señor te va a hablar. ¿Cuántos creen que el Señor va a hablarle? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: mi Jesús resucitó con poder. Dile otra vez: mi Jesús resucitó con poder. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado? Dile a tu hermano: el Dios que yo predico hizo resucitar a su Hijo. ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado? ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder para hacer cosas imposibles? Y no hay mensaje más influyente, mensaje más sobrenatural que hablar sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Fue entregado ¿por nuestras qué? Por nuestras transgresiones. Él fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Te justificó? Él te justificó, Él te limpió. Dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Él hizo un intercambio, decir conmigo: un intercambio. Él tomó tu lugar, mi lugar. Él tomó tu lugar para llevarse las maldiciones, las enfermedades, las transgresiones. Tomó todas nuestras maldiciones y nos dio bendiciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús ha resucitado y está a la diestra de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús está a la diestra de Dios, pero también está en nuestros corazones? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: Jesús está en mi corazón. Y Cristo tomó nuestro lugar y nos dio bendición, hizo el intercambio. Pero también dice que nos justificó, nos limpió. Veníamos heridos, veníamos enfermos, veníamos con maldiciones heredadas, maldiciones generacionales. Pero Él, a través de la cruz del Calvario y a través de su sangre redentora, nos limpió y nos justificó. ¿Cuántos son limpios por Jesús? A ver, levante la mano. ¿Cuántos son sanos por Jesús? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos son restaurados por Jesús? Levanten la mano. Dice la palabra de Dios en Corintios 15, 55 y 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que es el aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. ¿Qué es lo que es el aguijón? Decir conmigo: el aguijón es el aguijón de la muerte. ¿Cristo tenía pecado? Dice la palabra de Dios que el aguijón del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la muerte no lo pudo retener a Él. Cuando la muerte, cuando este espíritu de muerte, cuando el infierno, el mismo diablo te toma, es como un aguijón que te agarra y usted no puede estar, ¿no es cierto? No puede ser libre, usted está oprimido, está agarrado, está, ¿no es cierto? Está totalmente encadenado por el infierno. Pero cuando Cristo murió, al ser 3 veces santo, este aguijón del pecado que es la muerte no pudo retenerlo. Por eso Él venció la muerte. Y si Él ha vencido la muerte a través de la sangre de Cristo, usted también puede vencer la muerte. Usted también puede vencer el pecado. Usted también puede vencer el aguijón del pecado que es la muerte. Decide a tu hermano que tienes a tu lado: yo vencí la muerte porque Cristo me dio la libertad. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:4 que fue declarado el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Pastor, ¿qué comprobó la resurrección de Jesús? De que Él es el Hijo de Dios. Dice conmigo: Él es el Hijo de Dios.
Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Él es el que tiene toda la potestad. El Hijo de Dios está en mi vida. El Hijo de Dios está en mi casa. El Hijo de Dios está en mis hijos. Cuando Jesucristo resucitó, demostró al mundo espiritual, al mundo terrenal, demostró todo lo que hay de que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios hoy está en este lugar para decirte, puedo darte una nueva oportunidad. El Hijo de Dios está en este lugar para decirte, yo puedo sanarte, yo puedo liberarte, yo puedo resucitar en ti. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que activar ese poder de resurrección. Decir conmigo, voy a activar el poder de resurrección. Cuando no se activa ese poder, seguimos predicando a un Jesús histórico. Cuando no se activa ese poder de resurrección, seguimos predicando a solamente un Jesús que está en las páginas de la Biblia. ¿Usted conoce gente así? En las escuelas solamente hablan de Dios de la boca para afuera. En la sociedad están hablando de Jesús solamente de las páginas de la Biblia. Que solamente Jesús sanó hace más de 2000 años atrás. Que solamente Jesús hizo milagros hace más de 2000 años atrás. Pero todos aquellos que se activen en el poder de la resurrección van a operar milagros en el ahora, van a hacer sanidades en el ahora, van a transformar vidas en el ahora, van a regenerar a la gente en el ahora. Cuando no creemos en este poder de la resurrección, tenemos a un Jesús histórico nada más. En la cruz del Calvario, Cristo demostró su amor, pero en la resurrección Cristo demostró su poder. Por eso yo vengo a decirle a alguien en este lugar que se active con sus oídos y escuche la palabra. No se desenfoque, porque Dios hoy quiere hablarle profundamente a su corazón. Decirle a tu hermano que tengas a tu lado, no me hables, mira que estoy escuchando la palabra de Dios. Cuando Cristo resucitó, Él le cambió el estatus al enemigo. Decir conmigo, Cristo le cambió el estatus al enemigo. ¿Qué es lo que es estatus? Decir conmigo, una posición. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el diablo, el mismo infierno, Satanás, tenía el poder hasta ese entonces del pecado y de la muerte. Cuando Cristo, dice la palabra de Dios en Corintios, cuando Cristo resucitó, dice la palabra de Dios, cuando Cristo murió, va a las profundidades y dice que le quita al diablo las llaves del pecado y de la muerte, porque hasta ese entonces el diablo tenía esa autoridad. Pero cuando Cristo resucitó el tercer día, le cambió el estatus al enemigo. ¿Qué es lo que pasó, pastor? El diablo pasó a ser derrotado, destronado y destruido. ¿Cómo está el diablo en tu vida? Decir conmigo, derrotado, destronado y destruido. Dilo, ¿cómo está el diablo en tu finanza? Derrotado, destronado y destruido. Hay poder en la resurrección. Decir conmigo, hay poder. Porque Cristo está resucitando en mi corazón. Dilo. Y los apóstoles estaban predicando de un Cristo resucitado. ¿Cuántos saben que la iglesia primitiva predicaba de un Cristo resucitado? No estaban predicando de Lázaro resucitado. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Saben por qué? Porque cuando Lázaro resucitó, dice la palabra de Dios que Lázaro siguió siendo un ser humano de carne y hueso como nosotros. Cuando Lázaro resucitó, siguió siendo mentiroso. Cuando Lázaro resucitó, siguió lo mejor con malas actitudes en su corazón, siguió siendo pecador. Pero cuando Cristo resucitó, 3 veces santo, el justo Hijo de Dios, cuando Cristo resucitó, ¿saben lo que pasó? Él empezó a ir a los cielos y está hoy sentado a la diestra de Dios. Y hoy está en tu corazón, y hoy está en mi corazón, y hoy está en nuestros hijos. Cristo está en toda nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él ha resucitado con poder. ¿Sabe que veo en el diario? Gente en la difunta Correa haciendo sacrificios arrodillados ahí para arriba. Y dice Levítico capítulo 18 que no podemos adorar a los... ¿A quién? A los muertos.
entretenida con los muertos. Hoy la Pascua es un huevo de Pascua. Por eso hoy tiene que empezar a operar el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, que es el poder de Dios, para que usted entienda qué significa la Pascua y para que usted entienda cómo se tiene que mover en el mundo espiritual y para que usted entienda de que Jesucristo es mucho más allá de todo lo que vemos. Cristo resucitó, pero Buda está muerto. Decí conmigo, Buda está muerto. La difunta Colla está muerta. El gauchito Gil está muerto. El curita Brochero está muerto. Solamente Cristo resucitó al tercer día. Solamente Cristo tiene el poder sobre la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, en todo lugar. Solamente Cristo tiene ese poder. Colosenses 2:15. Es una palabra tremenda esta. Y despojando los principados. ¿Qué es lo que dice la palabra? Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Decid conmigo, los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién había escrito esta palabra? Pablo. ¿Sabe por qué Pablo escribió esta palabra? ¿Sabe qué dio a entender Pablo con esta palabra? Pablo había trabajado en el Imperio Romano, decir conmigo el Imperio Romano. Y desde ahí el Señor los rescata. Dice que en el Imperio Romano, en toda Roma, había un arca triunfal. Decir conmigo un arca triunfal. Y dice que cuando el pueblo de Roma iba al otro a pelear la batalla con otro reino, o con otro rey, dice que abrían esas puertas del arca triunfal y dice que venía el rey encadenado. Dice que venía el rey encadenado en sus pies, en sus manos. Dice que venía todo el pueblo, todo el ejército dando, ¿no es cierto?, victoria, diciendo hay victoria, hay victoria. Y dice que abrían las puertas y entraba este rey encadenado en sus manos, en sus pies. Lo escupían, lo maltrataban, le gritaban cosas, lo avergonzaban. Todo era exhibido públicamente. Pablo estaba dando a entender de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, exhibió públicamente al reino de las tinieblas, al reinado de las tinieblas, lo exhibió públicamente, lo mostró públicamente de que estaba derrotado, de que estaba destruido. El diablo está derrotado, está destruido. Públicamente exhibió a las potestades, a los principados. Y dice que este rey venía atado en las manos y los pies, lo escupían, lo maltrataban, se reían. Y no solamente venía el rey atado, ¿sabe lo que traía también el ejército? ¿Sabe lo que traía? Decir conmigo, traía todo el botín. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Cristo, cuando Él resucitó, empezó a delegarte y a entregarte lo que el diablo te había quitado. Decí conmigo, yo soy sano porque Cristo resucitó. Yo soy libre porque Cristo resucitó. Yo soy prosperado porque Cristo resucitó. Vamos, dilo conmigo. Yo estoy renovado porque Cristo resucitó. Yo soy limpio porque Cristo resucitó. Yo soy justificado porque Cristo resucitó. Él exhibió públicamente a las potestades, a los principados. Él públicamente derrotó al enemigo, le cambió el estatus y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y ahora está en tu corazón y desde adentro Dios va a empezar a hacer milagros sobrenaturales. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, el poder de Dios está en este lugar. Isaías 53:4 dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados.
¿Hay poder en la resurrección? Decía a tu hermano, mirá, si no crees, si no crees en el poder de la resurrección, hoy Dios se te va a revelar a tu corazón. Dilo. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:26. Entonces le soltó a Barrabás y habiéndolo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? Ves, hermanos, que andan en las nubes. Pero ¿para qué lo llevaron al pretorio? ¿Para qué lo llevaron delante de la compañía de todos? Para crucificarlo. Hermano, entre en la palabra. No, yo no puedo estar gritando para que usted entienda. Entre, conéctese a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que lo llevaron para crucificarlo. Y dice que estaba toda la multitud ahí gritando que lo crucifiquen, crucifíquenlo. Y muchos de los que habían sido sanados, liberados, restaurados, estaban enfermos y Dios lo había sanado, Jesús lo había sanado. Muchos de ellos estaban ahí, crucifíquenle. Sáquenlo a Barrabás. Liberen a Barrabás. Y hoy la sociedad está así. Hoy el mundo está así, celebrando cualquier otra cosa menos celebrando lo que simboliza realmente la Pascua. Hoy el mundo hace diferentes sacrificios tras los muertos, diferentes obras tras los muertos, van en pos de los muertos. Pero en el nombre de Jesús hoy se va a activar el poder de resurrección en tu corazón y vas a tener revelación de quién es Jesús y vas a tener revelación de que eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, vas a empezar a operar como Cristo operó en la tierra. Los milagros que Jesús hizo, mayores vas a hacer tú, porque hoy se activa el poder de resurrección en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que lo llevaron para crucificarlo. En ese tiempo le daban 40 latigazos. Y cada latigazo, mi hermano, sacaba gran parte de la piel. Por eso cuando vemos la película La Pasión de Cristo, no miente esa película. E incluso creo que la película es más suave de lo que le hicieron a nuestro maestro. Cada latigazo sacaba gran parte de la piel. Los clavos que le metieron eran de 22 a 25 centímetros. Pero su muerte nunca jamás será en vano. Nunca será en vano su muerte. Decí conmigo, la sangre nunca jamás será en vano. Y dice la palabra de Dios que le dieron latigazos en su espalda. ¿Sabes por qué le dieron latigazos en su espalda? Siempre Jesús o siempre Dios hace todo con un propósito. Los latigazos en la espalda era porque Él estaba llevando las cargas de nosotros. Él a través de esos latigazos quería hacerte descansar y darte paz. Jesús estaba llevando toda preocupación. Jesús estaba llevando todas esas cosas que nos afligen, todas las tormentas, todo lo que tenés como una mochila. Jesús estaba llevándola en cada latigazo que le daban. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: ese sacrificio jamás será en vano. Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Dice que cuando le ponen la corona, dice que empieza a sangrar, empieza a caerle grande cantidad de sangre. Y la corona significa la rebelión y la desobediencia, la maldición. Por eso cuando Adán y Eva desobedecieron y pecaron, Dios le dijo: ahora la tierra va a producir espinos, porque hay una maldición en la tierra.
Cuando Cristo le pusieron esa corona de espinos, era para liberarte y hacerte libre de toda maldición, de toda enfermedad. Esa corona en su cabeza y esa sangre derramada estaba limpiando tu vida espiritual, mi vida espiritual, y nos estaba haciendo nuevas criaturas. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que valorar el sacrificio en la cruz. Mateo 27:30. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpearon en su cabeza. ¿Qué es lo que le hicieron al maestro? Golpearon su cabeza. Querían confundirlo, querían romperle el cráneo, mi hermano. Querían romperle el cráneo. Los soldados romanos disfrutaban cuando mataban a alguien así. Querían confundirlo. Esos golpes en su cabeza, Dios nos está hablando y nos está diciendo de que hay marido, hay esposo que están siendo confundidos, hay jefes de hogar, hay cabeza de hogar que el diablo está golpeando su cabeza, hay mujeres que están maltratando a sus esposos. Mujer, no te conviertas en la vara que golpea a tu esposo. Hay varones que están siendo confundidos, cabeza de hogar. Pero te voy a decir algo muy importante, varón. Cristo nunca, por más golpe que recibió, por más dolor que recibió, Él nunca cambió su esencia. Él nunca cambió su amor. Él nunca dejó de ser Él. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy Jesús te va a hacer libre. Dice Mateo 27:31. Después le traspasaron sus manos y sus pies. ¿Qué hicieron con el maestro? Traspasaron sus pies. ¿Y para qué le traspasaron sus pies? Porque Él quiere cambiar tu rumbo de vida. Muchas veces caminamos tras la mentira, caminamos tras el engaño, caminamos desobedeciendo, caminamos en rebelión y en idolatría. Traspasaron sus pies para Él mostrarte el camino. Traspasaron sus pies para Él mostrarte su voluntad. Traspasaron sus pies para Él decirte, yo puedo darte una oportunidad nueva. Traspasaron sus pies para decirte, deja de caminar tras la droga, el alcohol. Deja de caminar tras los vicios. Deja de caminar tras la mentira del diablo. Y dice que traspasaron sus manos. Traspasaron sus manos, ¿sabes para qué? Para que sean libres tus manos. Porque muchas veces hacemos cosas con nuestras manos que no son conformes o no es agradable a Dios. Fueron traspasadas sus manos para que usted ahora sane enfermo, para que usted ahora opere en milagros, en sanidades, en maravillas. Fueron traspasadas sus manos para que usted ahora pueda demostrarle amor a sus hijos. Dice la palabra de Dios en Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué es lo que sale de Jesús del costado? Esa es una de las llagas más profundas de nuestro Maestro. Profunda espiritualmente, simbólicamente. Decid conmigo, yo nací del costado del Maestro. La iglesia nació del costado del Maestro. Por eso Jesús le pregunta a Tomás cuando Él resucita, Tomás, ¿crees? Y Tomás dijo, no creo, tengo que tocar para recién creer. Y lo que primero le muestra a Jesús es sus llagas, su costado atravesado. Si te han dicho que no vales nada, yo vengo a decirte que has nacido del sufrimiento de Jesús. Si te han dicho que eres una porquería, yo vengo a decirte, Jesucristo murió por ti. Yo vengo a decirte, Jesucristo murió por ti. Él murió por ti para que tengas vida y vida en abundancia. Él murió por ti para que ahora puedas disfrutar de una vida, pero también de una vida eterna. Nunca
jamás será en vano ese sacrificio. Hay gente que lo toma muy livianamente. Hay gente que dice, bueno, si es una vez por año y bueno, lo celebramos y bueno, no comemos carne, comemos pescado. Ni han entendido la profundidad que tiene el poder de la resurrección. No has entendido la esencia que tiene Jesús. No has entendido lo que significa Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:39. Y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea yo, sino como tú quieres. Dice la palabra de Dios que en ese momento Dios se había apartado de Jesús. La presencia del Padre se había apartado del Hijo. Jesús estaba recibiendo en esa copa todos los pecados de ese tiempo, más los pecados de la gente que iba, de las generaciones siguientes que iban a nacer. Jesús estaba recibiendo en esa copa maldiciones, adulterio, fornicaciones, pecado de lascivia, enfermedades. La copa estaba llena de todas las maldiciones del ser humano, del pecado del ser humano. Pero Él dijo, que se haga tu voluntad, Señor. Dice la palabra de Dios en San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Cuando yo estaba agonizando, yo me imagino una persona que está agonizando, lo primero que quiere es agua. Porque una persona que pierde mucha sangre, mucha sangre, empieza a deshidratarse. Le dieron agua. ¿Qué le dieron? Vinagre. Cuando Él toma el vinagre, Él dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. ¿Sabe lo que significa consumado es? Pagado por completo. Él pagó por nuestras deudas, Él pagó por nuestras iniquidades, Él pagó por nuestro pecado, Él pagó en la cruz del Calvario nuestras maldades. Tu deuda fue pagada, tu deuda fue cancelada, porque Él dijo, consumado es. Que cuando Él le atraviesa en el costado, es ahí que nace la iglesia. Porque Dios saca de Adán, del costado de Adán saca a Eva, que es la mujer. Y del costado de Jesús estaba sacando también, del costado de la costilla de Jesús también estaba sacando a la mujer que era la iglesia. Yo nací de un sacrificio. Nacimos de un sacrificio. Nacimos de un dolor muy grande. Nacimos de un amor sobrenatural. ¿Cómo es posible que la gente hoy esté celebrando a los muertos? ¿Cómo es posible que la gente hoy ni siquiera le dicen gracias a Dios? Si Dios entregó su único hijo para que Él muriera por ti y por mí. Yo no sé si eres agradecido. Pero hoy yo voy a tomar la cena del Señor con un corazón con gratitud. Porque Él pagó mi deuda. Él pagó nuestras deudas. Póngase de pie. Pídele perdón a Dios. Si has sido indiferente con Él. Si
si no has sido agradecido, si te ha dado lo mismo el sacrificio en la cruz, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname. Porque no sabía de lo que tú habías hecho en la cruz del Calvario. Ahí está el poder de Dios tocando tu corazón. Dios está trayendo convencimiento de pecado, justicia y de juicio. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Vamos, dile, Señor, te amo. Dile, Señor, te amo. Gracias, Jesús. Dile, Yeshua, te necesito. No entiendo cómo siento pecador. Dile, Yeshua, te necesito. Por mí, lo entregaste